Hola, yo soy Paulina, estudiante de tercer semestre y el día de hoy hice un ejercicio de apreciación artística, el cual consistía en apreciar tres obras de arte desde dos diferentes momentos, en dos diferentes momentos. Uno era sin un contexto real acerca de la obra, simplemente viéndola y cómo hacía sentir, qué es lo que veía, qué es lo que notaba, los elementos que yo lograba entender, que lograba vislumbrar, y el segundo era ya con el contexto previo, tanto histórico como de la vida del autor. Esto con el objetivo de dar a entender cómo el significado de una obra de arte cambia con un poquito de información. En el primer vistazo nos estamos basando más en el pensamiento del espectador, en sus propias ideas, en su propio contexto, y en la segunda ya nos acercamos un poquito más a la visión que tenía el autor o la visión de la época. Uno verdaderamente nunca puede llegar a terminar de ver una obra de arte, siempre le va a entender más o menos elementos, más o menos significados, nunca va a ser 100% igual a lo que el autor tenía en mente, sin embargo eso es también lo interesante. En este caso, la primera obra es El triunfo de la muerte, es esta de aquí. El autor es holandés, es Pieter Bruegel, y bueno, lo primero que yo pude llegar a apreciar a simple vista, se me hizo muy interesante el hecho de que se ve que es como una guerra, es una batalla entre calaveras y humanos, eh, en el cual tanto por número como por técnica, por absolutamente todo se ve que están perdiendo los humanos. Son muchísimas más calaveras, están en muchísima más cantidad, inclusive se ven más relajadas, ni siquiera están peleando todas. Algunas están tocando campanas, como avisando, ¿no? Que ya es el final. Eh, Otras están enterrando cuerpos, otras hay diferentes por todas partes. Por el mismo hecho, los humanos se ven aterrorizados, no hay distinción de clases sociales. Aquí se ve que está muerto el rey, el emperador, y por otro lado también se ve gente de bajos recursos, se ve por la vestimenta, la de los nobles es muchísimo más brillante. Eh, Yo lo entendí de primero como una expresión literal de la muerte, quizás el apocalipsis. Por eso también aquí hay una que tiene un reloj de arena, la que está detrás del rey. Algo que me llamó la atención, sin embargo, no pude darle como tal un significado, fue que una de ellas tiene la máscara de un humano. Lo que yo puedo entender es que a veces la muerte, incluso las cosas que te matan, se pueden llegar a disfrazar como de cosas humanas o buenas. Sin embargo, eso sí me quedó como que muy poco claro. Se me hizo muy interesante que todos los humanos estén queriendo escapar y estén queriendo entrar a un lugar específico, como si esta fuera la salvación o como si ahí no los pudieran alcanzar. Hay otros que se ven que inclusive optaron por terminar con su vida al ver la desesperanza de la guerra que estaban teniendo que enfrentar. Eh, los colores son muy cálidos, casi no veo colores muy fríos. Y hay fuego, hay destrucción por todas partes, inclusive lejano, no es como algo que solamente haya ocurrido aquí. Y bueno, ese es el primer vistazo. Después, ya sabiendo un poquito acerca del contexto y por la fecha y por absolutamente todo esto, que este cuadro es de 1562. Eh, pues en esa época, sobre todo en Europa, había muchísimas epidemias, había muchos rebrotes de peste negra, y igualmente se tenía esta idea de que las enfermedades eran un castigo divino. Otra cosa que puede llegar a tener influencia es que empiezan estas guerras religiosas entre católicos y protestantes, por lo cual podría llegar a explicar que en esta pelea de quién tiene la razón o qué es lo que vamos a hacer o todo este cambio, la casita en donde quieren entrar puede representar pues esta salvación, ¿no? De quién tiene la razón. Igualmente había muchísimos conflictos en los Países Bajos, que es de donde es el autor, pues estaba cierta tensión que era precursora a la guerra de los 80 años, que estaba a puntico de estallar. También se sabe que había muchísimas ejecuciones públicas. Eh, Básicamente era una época en la que la muerte era parte del día a día, era algo extremadamente cotidiano, mucho más de lo que es hoy. Había ejecuciones públicas, había epidemias, había conflictos bélicos, había de muchísimas cosas. También es aquí cuando surge la danza macabra, que es un género artístico y literario que simboliza la universalidad de la muerte a través, o sea, de nada.
Se populariza sobre todo con las plagas como manera de poder afrontar el miedo y poder entender que a fin de cuentas todos vamos a morir. Es un memento mori en su máxima expresión y se usaba como una sátira. Igual como para reírse un poquito para sobrellevar todo el miedo y básicamente esto representaba que no importaba la clase social de la que eras, igualmente ibas a morir. Ya sabiendo esto y el segundo acercamiento pues es una visión más simbólica de Europa y de lo que estaba pasando en ese mismo momento, también me recordó al Día de Muertos, puesto que la danza macabra y el Día de Muertos tienen similitud de que se trata de celebrar o de festejar eh, de alguna u otra manera la muerte o el hecho de que no importa quién seas, para allá vamos todos. Igual puede ser una crítica acerca de la condición humana y de este miedo hacia la muerte. Eh, Igual el significado que le encontré a la calavera que tiene una máscara es pues es la ilusión de estar vivo y como muchas veces la vida solamente está para estatus o para apariencias o incluso para hipocresías sociales. A fin de cuentas el rey también muere y el rey sigue siendo huesos, también puede significar el miedo a reconocer la muerte o también como la muerte no es algo tan externo, sino es algo que todos tenemos por el mismo hecho de ser humanos, es algo de la condición. Tenemos la segunda obra que es de Deborah Dango, se llama Desnudo. No encontré específicamente la que decía en la tarea, sin embargo siento que esta es la que más se puede llegar a acercar, tanto en el título, tanto en el significado y también en la fecha, que es de 1940. Yo lo primero que pude llegar a notar es de que hay muy poquitos elementos a diferencia de la pintura anterior. En esta no era como que vieras en el fondo y encontrabas cosas, encontrabas contexto, no simplemente es una mujer acostada, se ve cómoda, está sonriendo y tiene los ojos cerrados, lo que eso la puede llegar a poner, eso significa para mí que está cómoda porque se pone en una posición vulnerable y no se ve muy aterrada por ello. Igualmente, el hecho de que esté desnuda significa lo mismo, una posición vulnerable, puede mostrarse sin miedo, no está asustada de absolutamente nada. Es como lo principal que pude llegar a reconocer en el primer vistazo. El contexto histórico, como dije, es una pintura de 1940, donde la mujer tenía que ser decente y tenía que ser recatada. No se hablaba de la sexualidad y de hecho el desnudo hecho por una mujer era escandaloso. A Deborah Arango la censuraron muchísimo, la intentaron silenciar y fue muy criticada. Ella solamente tenía esta visión de pintar mujeres reales, con sentimientos reales, con cuerpos reales, cuestionar la misma moral conservadora y por eso es que se daba esta libertad de mostrar mujeres con libertad, con identidad, con emociones, en contextos reales. Esto hace que mi segundo acercamiento sea similar al primero que yo lo tenía, pero de ver una mujer libre, es político, es una protesta. Es una mujer real con un cuerpo real que se siente tranquila de mostrarse como es. Y la última pintura, creo que la última pintura fue la que al final, bueno, la última obra fue la que más flojera me dio sinceramente, pero al final fue la que más me gustó. Se llama Sunflower Seeds y es de Ai Weiwei del 2010. Es un espacio, yo primero nada más vi un espacio con semillas, no veía la verdad nada artístico ni me hice sentir absolutamente nada más que pues esa experiencia de querer tocar las semillitas, de hacerles así, como una experiencia sensorial, sin embargo de vista, la verdad es de que nada, incluso me aburrió un poquito. Eh, a lo mejor ya pensándole mucho, lo único que yo podía llegar a entender es de la unión nace la fuerza, pues son muchísimas semillas que una es chiquitica, sin embargo, si se juntan, hay muchísimas y pueden llegar a llenar un espacio muy grande. En el contexto histórico es el autor Ai Weiwei es experto, se especializa por criticar el gobierno chino mediante sus obras. Igual como Deborah fue censurado. Y el contexto de la obra es que las semillas son falsas. Son 100 millones de semillas y están hechas a mano por artesanos. El girasol en China simboliza el pueblo y el centro simboliza el poder. En el segundo acercamiento yo veo que habla un poquito más de la pérdida de la individualidad. Sabemos que en China viven en un sistema extremadamente estricto en el cual solamente se busca que el pueblo trabaje para el poder, ahora sí que todos sean iguales, que se pierda esta individualidad para que así se pueda mantener el control. Cada semilla se ve igual, pero en realidad todas son diferentes porque todas están hechas a mano.
Sin embargo, en un sistema de esta forma, eso no se alcanza a ver y eso no es relevante. Se busca que puedas llegar a ser de una utilidad y no tanto a lo mejor lo que te puede llegar a ser único. Igualmente es protesta política, el arte es muy político y al final es cada persona es única, pero el sistema las llega a convertir en masa. Igualmente siento que el hecho de que sean hechas artesanalmente 100 millones de semillas es algo que simboliza sobre todo la explotación laboral también que hay en este tipo de países, sobre todo en Asia, en todas partes, pero en Asia se escucha muchísimo más. Al final se me hizo la más bonita, se me hizo la más significativa de todas. En conclusión, la verdad, tú puedes llegar a apreciar una obra con el simple hecho de verla porque tú ya tienes un contexto, tú ya tienes ideas, tienes valores, tú vas a ver reflejado lo que tú sabes, lo que tienes, lo que tú sientes. Pero ya que tú solamente con el hecho de conocer un poco más del autor, conocer el contexto histórico, conocer acerca de la fecha, le da un significado muchísimo más profundo como en el caso de Sunflower Seeds. Entonces me gustó muchísimo el ejercicio y ya esto vendría a ser toda la apreciación. Gracias.